Vamos puse otro link por si se nos acaba el tiempo. Entramos con otra clave a otra reunión para terminar, por si se nos acaba el tiempo, porque apenas estoy configurando el Zoom de la UNAM para tener ya tiempo ilimitado. Vamos a ver esta clase de examen mental. Pueden revisar el tema del examen mental en el Kaplan. Viene en el capítulo 4 o 5, no recuerdo muy bien, ahí lo pueden dar una leída. Y pueden ahí ver un poco más de información. El examen mental es la parte básica de la entrevista clínica psiquiátrica. Como médicos tenemos la historia clínica. La historia clínica psiquiátrica es prácticamente igual a la historia clínica médica. Para empezar a entrevistar a un paciente o para empezar un proceso psicoterapéutico en un paciente, tenemos que tener una historia clínica completa, los antecedentes personales patológicos, no patológicos, enfermedades, antecedentes ginecobstétricos, médicos, quirúrgicos, familiares, sociales, etcétera. Una historia clínica igual que la del médico o incluso hasta más elaborada, hasta más completa, como casi tener una pequeña biografía del paciente, porque todo eso nos va a servir para el proceso terapéutico. Hacer los diagnósticos de personalidad, etcétera. Eso se llama en psicoterapia diagnóstico estructural, tener todos los ejes de diagnóstico del paciente que vamos a ver. Solo así podemos empezar un proceso diagnóstico y tratamiento. Si tenemos un diagnóstico correcto, recuerden que vamos a tener un tratamiento correcto. Recuerden que la diferencia entre la historia clínica médica y la historia clínica psiquiátrica, pues va a ser el examen mental. Esa es la diferencia. El examen mental es un examen largo, descriptivo, de todos los síntomas del paciente. Puede abarcar desde 2 hasta 3 cuartillas, una vez escrito el examen mental. Entre más descriptivo sea, pues es mejor para nuestro proceso diagnóstico. Nosotros como psiquiatras pues no tenemos un estetoscopio para examinar al paciente, un termómetro. El examen mental va a ser, por decirlo de alguna forma, nuestro estetoscopio. En el examen mental pues vamos a examinar, por decirlo de alguna forma, la mente del paciente, su pensamiento, sus emociones, porque pues no tenemos otro medio no podemos ver en una radiografía, en un laboratorio, lo que el paciente piensa, lo que el paciente siente. Realmente no tenemos estudios para diagnosticar una depresión o una ansiedad en un laboratorio, no hay marcadores biológicos específicos. Efectivamente se pueden hacer al laboratorio, se pueden hacer algunas tomografías en el paciente para descartar alteraciones orgánicas, pero una tomografía, un laboratorio no nos va a decir si un paciente tiene una alteración de conducta, de emociones, solamente el examen mental. Entonces, esta va a ser nuestra principal característica, ¿no? Esa va a ser nuestra principal herramienta para el proceso diagnóstico. Entonces, como vemos, el examen mental es una evaluación clínica observacional, descriptiva de todos los datos del paciente. Aquí vamos a ver desde que el paciente entra al consultorio, cómo viene, cómo se presenta, su forma de vestir, de hablar. Y vamos a ver diferentes aspectos como lo que es el hábitus exterior, que se conocía, que es el aspecto. Aquí vamos a ver si el paciente viene
limpio, sucio, alineado, desalineado, ropas vistiendo acorde a su edad, sexo, si no viste de forma muy extrafalaria. Por ejemplo, una paciente bipolar en fase de manía puede venir muy pintada, con colores muy llamativos, por ejemplo. Un paciente depresivo puede venir vistiendo ropas oscuras, por ejemplo. También vamos a ver si indirectamente empezar a ver las emociones. Vamos a ver si el paciente, desde los primeros minutos que atraviesa la puerta del consultorio, cuál es la actitud del paciente, si es cooperador, no cooperador. Hay pacientes que llegan y casi no hablan. Por ejemplo, se les pregunta, ¿cómo se siente? Bien. ¿Qué tiene? Nada. Entonces puede ser una entrevista con el paciente con respuestas parcas, concretas, cortantes, o el paciente puede venir enojado. Entonces aquí vamos a ver cómo es la actitud del paciente y ahí vamos a empezar a valorar sus emociones. Si viene enojado, hostil o seductor o muy amable, al contrario, porque todo eso nos va a ir dando datos sobre la personalidad del paciente y sus emociones. Y pues todo eso es importante para el diagnóstico. Aquí también podemos ir viendo la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué nos hace sentir el paciente? Si lo sentimos hostil, pues nos puede hacer sentir molestos, enojados, o si viene un paciente como hipomaníaco, hasta nos hace reír, nos contagia esa como alegría, o puede venir el paciente diciendo bromas, o bien si es un paciente sociópata podemos sentir una contratransferencia negativa en donde el paciente pues nos puede hacer sentir enojados, molestos, ¿no? Por lo regular nos decían nuestros residentes que si es un paciente sociópata, por lo regular nos cae mal, ¿no? Hay una contratransferencia negativa, ¿no? Hay que ver cómo sentimos al paciente. Aquí en psiquiatría se manejan mucho las emociones, la transferencia y la contratransferencia. Como pudieron ver en la película del hombre mirando al sudeste, el enganche que hace el médico con el paciente, ¿no? Si el paciente te cae bien, te cae mal, te produce tristeza, lástima o te es indiferente, o sea, todo eso tiene que ver con el diagnóstico. Aquí sentimos al paciente. Esto nos puede servir, por ejemplo, ver si un paciente nos miente, nos quiere manipular, porque lo podemos sentir frío, calculador, indiferente. No leemos la mente, ¿verdad? Pero podemos intuir mucha información si somos sensibles al momento de entrevistar al paciente. Otra característica es la forma de hablar. Si el paciente habla de forma rápida, puede tener un cuadro de manía. Si habla muy lento, pausado, pues puede estar deprimido. Si su lenguaje es muy pobre, puede tener un retraso leve mental. Si empieza a llorar en la entrevista, ahí se pueden ver también la forma emocional. Se puede ver si habla en voz baja, así como que no me oigan. A lo mejor puede ser un paciente esquizofrénico y decir, es que si me escuchan me están espiando. Entonces puede el tono de voz, si viene enojado, pues va a venir en voz alta. Entonces el habla se describe paciente con lenguaje emitido en tono normal o elevado, gritando, o lenguaje parco, simplista, solo contesta sí o no a las preguntas. O sea, el lenguaje, el examen lo vamos a hacer muy descriptivo, como si estuviéramos escribiendo una novela, un guión de todo lo que dice el paciente. Podemos, entre comillas, poner una frase, lo que el paciente dice tal cual. Por ejemplo, si el paciente dice, me siento triste, ponemos entre comillas, el paciente dice, me siento triste, y ponemos SICPAC, que quiere decir dicho por el paciente, abreviado, y podemos poner frases dichas por el paciente para reflejar como si fuera un espejo lo que el paciente está diciendo. Entre más descriptivo sea el paciente, es como si la persona que está leyendo mi examen mental que yo escribí se imagine al paciente. Por eso es muy, muy importante, tiene que ser completamente descriptivo, porque los síntomas que estamos viendo son subjetivos, entonces tenemos que describirlos lo más que se puede. Aquí también vamos a ver la actividad psicomotora, vamos a ver si el paciente pudiera tener una alteración motora o orgánica, cómo son sus gestos. Por ejemplo, si tiene Parkinson, pues vamos a ver que tiene un movimiento de temblor en las manos.
Si está nervioso, puede estarse moviendo en la silla, puede estar moviendo el pie, o si tiene un tic nervioso, puede estar con un movimiento en el párpado o haciendo muecas. Todo eso es muy importante, ver los movimientos. Aquí le llamamos la psicomotricidad y lo describimos como paciente con una psicomotricidad aumentada o disminuida. Y describimos el movimiento, ¿no? Paciente que se encuentra con actitud nerviosa, con afecto nervioso, moviendo constantemente el pie, por ejemplo, o inquieto, parándose y levantándose constantemente del asiento, etcétera. Así lo vamos a ir describiendo. En el ánimo, pues vamos a ver si el paciente lo sentimos triste, indiferente, enojado, y las inflexiones que puede tener durante la entrevista. O, por ejemplo, si es indiferente, si hay un aplanamiento afectivo que se encuentre muy serio, que no manifieste emociones, por ejemplo, en un paciente con esquizofrenia. Y vamos a ver si es congruente con lo que estamos hablando. Por ejemplo, podemos decirle un paciente nos puede decir, sí, estoy muy preocupado, pero realmente no lo notamos, lo vemos muy indiferente, entonces vamos a decirle, no, pues me está engañando, no lo veo tan preocupado, ¿no? O sea, en el tono de voz, en todas las actitudes, vamos a ver si hay congruencia con lo que nos dice. Si nos dice, oye, es que me siento muy nervioso y lo vemos tembloroso, con la voz entrecortada, sudando, entonces, bueno, sí, sí está nervioso. Con el aspecto físico estamos confirmando lo que nos dice, porque a veces si no hay congruencia con lo que dice, con lo que piensa, con su motricidad, pues podemos ver si el paciente nos está engañando o manipulando, ¿no? Porque no es congruente con lo que nos dice. Una parte muy importante del examen mental es la percepción. Aquí vamos a empezar ya a ver las alteraciones en la percepción, que serían las alucinaciones y los delirios. En las alucinaciones vamos a ver si el paciente está viendo cosas que no existen. Por ejemplo, puede decir, es que veo al diablo, ¿no? O estoy viendo sombras o lucecitas, ¿no? Que se llaman alucinaciones primarias. O ilusiones, en donde la ilusión es una distorsión de la realidad. Por ejemplo, puede decir, es que veo que esa puerta está moviéndose. O sea, la puerta sí existe, pero la ve distorsionada. Hay que ver si lo que el paciente dice existe o no existe en la realidad, o sí existe, pero está distorsionando la realidad. Esa es la diferencia entre una alucinación y una ilusión. Alucinación es algo que el paciente ve, pero no existe. Es decir, por ejemplo, estoy viendo un ángel aquí arriba en el techo. Esa es una alucinación. Una ilusión puede decir, estoy viendo que la silla cambia de color. La silla sí existe, pero pues, no cambia de color. Entonces, eso es una ilusión. Ahí empezamos a ver alteraciones en la percepción. Y vamos a analizar también el proceso del pensamiento. Aquí es lo que el paciente está pensando, ¿no? Si hay un bloqueo, en donde el paciente dice, ¿qué le estaba diciendo? Se me olvidó. Es que no le puedo decir, lo tengo en la punta de la lengua, pero se me olvidó. Esa es una circunstancialidad en donde el paciente empieza a darle muchas vueltas al mismo asunto y no sale de ahí, ya no puede completar una idea más amplia. O tangencialidad, en donde el paciente le empezamos a platicar de una cosa y nos contesta otra, o se sale del tema, ¿no? Como que quisiera evadir el tema. Entonces, todas esas son pues diferentes alteraciones en la estructura del pensamiento. Y luego vamos a ver una parte muy amplia que ya es el contenido del pensamiento. Cuando ustedes lo revisen esto en el Kaplan, pues hay diferentes formas de preguntar esto para ver ahí ya más explícitamente lo que el paciente piensa. Aquí ya entran todos los contenidos delirantes, las ideas místicas, mesiánicas, megalómanas, las ideas persecutorias, las ideas de daño, las ideas suicidas, puede haber incluso ideas homicidas, todas las ideas que el paciente tiene. Entonces hay diferentes formas de preguntar, de hacer la semiología, la exploración, para preguntar esto. Hay diferentes preguntas como clave.
¿Cómo se está sintiendo hoy? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Cree usted que lo están siguiendo? ¿Desconfía usted de alguien? ¿Siente que usted tiene poderes o habilidades que otra persona no tiene? ¿Se siente usted muy contento? ¿Se siente muy alegre? Hay diferentes preguntas para ir entrevistando todo esto. Todo esto lo pueden ver ejemplificado en el capítulo del examen mental. Hay libros sobre la entrevista psiquiátrica, o sea, si para ahondar en esto, pues hay un libro que se llama Entrevista Psiquiátrica y viene todo lo, todo lo relacionado a la entrevista. Entonces el tema, pues, también es muy amplio, pero la forma básica de entrevistar, pues lo pueden encontrar en el Kaplan. Y pues yo creo que ser un buen entrevistador puede servir no nada más para la psiquiatría, sino también para su práctica médica. Si ustedes saben entrevistar, pueden hacer una muy buena historia clínica, sea la rama de la medicina que sea, porque siempre terminamos preguntando, entrevistando. Entonces, pues esta es una parte muy importante. Otro punto del examen mental es la parte cognitiva o cognoscitiva, la parte para analizar la inteligencia, las memorias, que esto, por ejemplo, lo vamos a ver mucho en pacientes que tienen un deterioro cognitivo, por ejemplo, en una demencia, un paciente con un retraso mental, un paciente con un daño orgánico cerebral, en donde puede tener una disminución de esta función cognitiva, un paciente que acaba de tener un accidente vascular cerebral o una lesión orgánica cerebral. Tenemos que ver qué parte de la cognición se afectó y hasta qué punto. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, un paciente que está somnoliento, en estado de, no tanto de coma, pero sí que esté confuso, en una intoxicación, por ejemplo, con drogas, con alcohol. Eso es muy importante. Vamos a ver aquí las diferentes partes, como el estado de alerta, la orientación, si está orientado, si puede, hay que hacerle preguntas, ¿no? Oye, dime dónde estás, ¿sabes en dónde estás? Oye, dime tu nombre. A ver, entonces, pues esto vamos a ver aquí también, en una entrevista más profunda, a ver si puede hacer operaciones matemáticas sencillas, deletrear una palabra. En la parte de inteligencia podemos preguntarle un refrán y decirle, a ver, usted dígame este refrán, ¿qué significa? ¿Qué entendió? O, por ejemplo, ¿usted qué haría si se encontrara una cartera tirada en la calle? Ahí estamos viendo la capacidad de juicio, de toma de decisiones. Entonces, pues estamos viendo aquí como dice el razonamiento, el pensamiento abstracto. Todo esto es una parte muy amplia e investigar lo que el paciente piensa. Y pues aquí vamos a ver indiferentemente lo que les mencionaba, el estado de conciencia, si el paciente está obnubilado, estuporoso, somnoliento o de plano en estado de coma, o si está al contrario en un estado de alerta o incluso hipervigilante como el esquizofrénico, que puede estar muy desconfiado, vigilando, ¿no? Con una mirada suspicaz, viendo que nadie le vaya a hacer algo, que no lo estén espiando. Entonces puede tener el estado de alerta aumentado o disminuido. Entonces esto lo vamos a ver todo en el estado de conciencia. La memoria, bueno, este es un apartado que nos va a servir mucho, sobre todo si estamos viendo un paciente con demencia. Le podemos hacer preguntas, por ejemplo, dígame qué pasó en tal fecha, qué se festeja en tal fecha, o a ver, mencióneme los últimos 3 o 4 presidentes de la República, o preguntarle qué hizo usted ayer o qué hizo en la mañana, qué comió ayer o qué desayunó. No sé, se me ocurren algunas preguntas muy, muy básicas. Como les mencionaba, si quieren entrevistar a un paciente con demencia y no tienen una entrevista muy estructurada, pues pueden aplicar una prueba clinimétrica como el Mini Mental de Folstein, en donde es un cuestionario con alrededor de 15 preguntas, en donde se ve todo esto. Si el paciente tiene menos de 20 puntos, ya empieza con un deterioro cognitivo. Si ya tiene menos de 10, 15 puntos, pues ya hay una demencia. Si tiene 30 puntos, 29 puntos, pues puede ser normal.
Entonces, en el mini mental de Feinstein podemos tener una entrevista de lo que es el estado de la memoria. Y la memoria la vamos a diferenciar en memoria reciente o memoria retrógrada o anterógrada. La memoria reciente, que es lo que hice hace unos días o el día de hoy, y la memoria remota, que es lo que el paciente puede recordar hace años, ¿no? O recuerdos de la infancia, etcétera. En los pacientes con demencia vamos a ver que la memoria, el paciente se puede acordar algunos detalles de cuando era niño, pero se le olvidó lo que desayunó hoy en la mañana. Entonces ahí podemos ver que las memorias recientes son las que más se afectan en la demencia. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver los diferentes aspectos de la memoria. Concentración y atención, bueno, ya vimos un poquito, por ejemplo, si está atento en lo que le estamos diciendo, hay que repetirle la pregunta, decirle que nos deletree una palabra, que haga conteos o algunas sumas o restas sencillas de matemáticas para ver si puede evaluar cálculos o la parte matemática. En la parte de leer y escribir, pues se le pide al paciente que lea una frase o que escriba algún enunciado. Por ejemplo, escriba una oración con verbo, sujeto, predicado, y hay que ver si la oración que escribió es coherente o si realmente lo puede hacer, porque hay pacientes que ni siquiera eso pueden hacer, por ejemplo, en una demencia o en un retraso profundo. Entonces ahí estamos evaluando todo esto. Este es un ejemplo de habilidad visoespacial en donde este se viene en el examen de Feinstein, donde se le pide al paciente que haga un dibujo y hay que ver si el paciente lo logra. Si no, pues ya estamos viendo un deterioro cognitivo o orgánico incluso. En el pensamiento abstracto, pues es lo que les comentaba, que nos explique un refrán, una frase, ¿qué haría si? ¿No? A ver, en un niño, por ejemplo, ¿qué harías si te pierdes en el mercado y no encuentras a tu mamá? ¿Qué harías? Y hay que ver si el niño tiene una respuesta más inteligente, más lógica. Por ejemplo, una respuesta muy burda sería, pues me pongo a llorar. Otra sería, no, pues empiezo a gritar a ver si mi mamá aparece. Otra pregunta sería, no, pues me voy a la entrada, busco un policía que me ayude, que trate de localizar a mi mamá, que vaya a un módulo de atención. Bueno, eso ya sería una respuesta más inteligente, más elaborada. Entonces, haciendo preguntas sobre qué haría usted en esta situación, nos puede ver la capacidad de toma de decisiones o de inteligencia de una persona. Entre más inteligente sea, pues tiene una estrategia más elaborada para resolver un problema en ese momento. Entonces ahí indirectamente también estamos valorando lo que es la inteligencia. También vamos a ver el vocabulario, si tiene un vocabulario más amplio, palabras más resonantes, más elegantes, o tiene un vocabulario muy simple, o ahí podemos ver incluso intuir la cultura de la persona, si es una persona pues más leída, ¿no? O también podemos intuir su estrato socioeconómico, ¿no? Entonces, todo esto, enseguida nos damos cuenta que cuando llega un paciente con una licenciatura, una carrera, a veces nos llegan escritores, políticos, o a veces llegan personas que pues no han terminado la educación básica y enseguida se nota el estrato sociocultural o cultural, simplemente con el lenguaje. Nota, esto no es necesario que una persona tenga una carrera universitaria para tener un lenguaje muy fluido, ¿no? Hay personas que pueden no tener una carrera, pero sí ser muy inteligentes o leer o ser cultas. O sea, esto una carrera o que el paciente tenga ciertos estudios, pues no es indicativo de que sea o no más o menos inteligente, ¿no? Hay personas que pueden ser muy listas y tener una educación básica, pero pues todo esto lo vamos a ir averiguándolo en el examen. Pero pues vamos a ver aquí cómo es la fluidez y contenido de lenguaje y vamos a intuir pues todos esos aspectos culturales, económicos, educativos, etcétera. Bueno, aquí también parte del afecto o de la conducta, vamos a ver cómo es la conducta del paciente, cómo se comporta, si es temerario, si es impulsivo,
vamos a ver todo esto que nos va a ayudar en el diagnóstico. El otro aspecto es el juicio. En el juicio vamos a ver si el paciente está o no psicótico. Se dice, el examen mental se describe como juicio dentro de la realidad o fuera de la realidad. Y aquí vamos a ver que el paciente que está fuera de la realidad, que tiene alucinaciones y delirios, pues es un paciente psicótico. Si el juicio está dentro de la realidad, o sea que no tiene ninguna alucinación, ningún delirio, pues entonces entraría dentro de la característica de los pacientes neuróticos, en donde pueden tener un trastorno afectivo, ansiedad o depresión, por ejemplo, pero su juicio está dentro de la realidad, o sea, no tiene ni alucinaciones ni delirios. Esa parte es importante porque nos van a preguntar, bueno, ¿el paciente está psicótico o no? ¿Está coherente? ¿Está dentro o fuera de la realidad? Entonces, el juicio es una parte importante. Tenemos que ver incluso si el paciente tiene ideas por ahí delirantes o ideas sobrevaloradas, ¿no? A lo mejor no es un delirio como tal, pero ya empieza a tener una distorsión de la realidad, ¿no? Entonces podemos poner juicio levemente alterado por esto, ¿no? Y describirlo. Introspección, bueno, esa es una parte importante, esa es la autocrítica del paciente, cómo se ve a él mismo, si sabe que está enfermo o no, si piensa que tiene un problema o no, porque hay pacientes que dicen, no, yo no tengo nada, no, yo estoy bien, y pueden estar en una negación o no darse cuenta, no, yo no he hecho eso, no, yo no actúo así. Entonces hay que ver si el paciente tiene conciencia o no de enfermedad, porque, por ejemplo, como el alcohólico, que no tiene una buena introspección o no tiene una advertencia de enfermedad, dice, no, yo no tengo nada, no, yo no soy alcohólico, no, yo el alcohol lo dejo cuando quiera. O los pacientes con drogadicción, ¿no? Es muy frecuente que no tengan una adecuada autocrítica y nieguen el problema, ¿no? Realmente. Entonces, pues esto es también ver la conciencia del paciente. Bueno, también se puede valorar la atención, la motricidad, todo esto. Bueno, esto sería así brevemente lo que es el examen mental. Pueden revisarlo en el Kaplan y les voy a dejar una tarea para que la hagan para la próxima semana. Van a hacer un psicodrama, van a hacer un ejercicio en donde aquí sí voy a necesitar para ver si voy a necesitar, les voy a pedir que me manden un video por WhatsApp en donde ustedes se arreglan, se ponen su bata y entrevisten a algún amigo, algún familiar ahí en casa, elaboren como un guión, una entrevista. Pueden seleccionar cualquier diagnóstico del DSM, el que ustedes gusten. Pueden decir, bueno, pues yo voy a entrevistar a un paciente con manía, a un bipolar, yo voy a entrevistar a un paciente con ansiedad, con obsesiones, trastorno obsesivo, con depresión. Y en base a la entrevista y en base a los criterios diagnósticos del DSM, van entrevistando cada pregunta y hagan como un psicodrama, una entrevista pues no muy complicada, breve, no hagan la historia clínica completa, sino enfóquense más al examen mental nada más. Y ustedes llegan al diagnóstico que ya ustedes tenían previamente diseñado y dicen, no, pues mire, usted tiene una depresión por esto, y tratarles de explicar un poquito al paciente los síntomas. Entonces traten de hacer una entrevista y me mandan me mandan sus resultados, su entrevista en un pequeño video de WhatsApp para ir viendo este ejercicio. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, lo de contratransferencia y transferencia. Sí. Es que a veces me confundo, pero según yo, la contratransferencia es lo que te transmite el paciente y la transferencia es que la situación del paciente hace como viajar al médico en algún otro antecedente similar o algo así y que sientas como que estás en ese momento anterior, ¿no? Sí, transferencia
es lo que el paciente me hace sentir a mí. Esa es mi transferencia, lo que el paciente me transfiere. Por ejemplo, este paciente me cayó gordo, este paciente me dio lástima su caso, me sentí triste con él, es que me contó una historia muy triste, me hizo sentir melancólico. Es lo que yo estoy sintiendo hacia lo que el paciente me hizo sentir a mí, lo que el paciente me transmitió. ¿Cómo sentía el paciente? No, este paciente me cayó muy mal, es un sociópata, no lo toleré, no lo aguanté, bien grosero, bien demandante, me cayó mal. Esa es esa es la transferencia, lo que el paciente me hizo sentir a mí. Y la contratransferencia es lo que yo sentí hacia el paciente, lo que yo le puedo transmitir al paciente. Si yo le agradé al paciente, si no le agradé, lo que el paciente, lo que yo le puedo transmitir al paciente. Por ejemplo, la contratransferencia del paciente, de la película que vieron fue la emoción que sintió el médico hacia hacia el paciente era una contratransferencia positiva porque pues de alguna forma se encariñó con el paciente le hizo despertar emociones, esa es una contratransferencia del médico hacia el paciente. Transferencia es lo que el paciente me envía a mí, lo que yo siento hacia el paciente, y contratransferencia, lo que yo puedo proyectar hacia el paciente. O sea, eso es como el diálogo, el transmisor y el emisor. Es como cuando platicamos, el que escucha y el que recibe, y luego se hace al revés. El transmisor es el que emite ahora el mensaje. Es un proceso dinámico de ida y vuelta. Es así. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Creo que no. No, doctor. Todavía creo que tenemos tiempo. No sé, todavía no. Doctor, sobre lo de la tarea del video, ¿sería entonces para el próximo jueves o puede ser cualquier día de la próxima semana? Cualquier día de la próxima semana, no hay problema, vayan. Un video de, no sé, unos 5 o 10 minutos, o sea, enfóquense al examen mental, pongan ahí en su casa un escritorio, la mesa del comedor, desde que el paciente entra, por favor, adelante, pasen, ¿qué le puedo servir? Soy la doctora tal, ¿qué problema tiene? ¿Cómo se ha sentido? Y ya empiecen su entrevista. Pueden hacer un guión, escribirlo en papel para que lo vayan leyendo, o improvisando sobre la marcha. Vean las preguntas que van a ser preguntas claves en cuanto al diagnóstico, ya tengan un diagnóstico preciso. Digo, bueno, pues voy a entrevistar a un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y al final le dicen, mire, usted tiene este diagnóstico, tiene estos síntomas. Es un ejercicio, pues, breve, ¿no? Sí me interesaría verlo en video para ver cómo se desenvuelven ustedes durante la entrevista. Es como un ejercicio teórico práctico, como un psicodrama. La doctora Martínez esto lo hizo el año pasado con los trastornos de sexualidad. Y hicimos una dinámica en el aula, pero bueno, ahorita no tenemos aula, ¿no? Entonces por eso vamos a hacer este ejercicio con lo del examen mental, pero aquí vamos a incluir todos los diagnósticos, o sea, el diagnóstico que ustedes quieran. Pueden hacer un diagnóstico con un paciente que está teniendo Alzheimer, que está perdiendo la memoria, pueden hacer un niño con hiperactividad, el diagnóstico que ustedes gusten. Simplemente en el Kaplan vean los criterios diagnósticos y ahí se van basando en las preguntas. Sí, con 10 preguntas que hagan ya tienen el diagnóstico, nada más es hacer el ejercicio. ¿Qué otra duda? ¿Alguna otra pregunta del examen mental? ¿Algo de los temas anteriores? ¿Alguna duda? Sí. Gracias. No pude oír bien, se oía un poco entrecortado. Si pueden repetir. A lo mejor perdió el sonido. Sí, ya se oye.
No fui yo, doctor, pero a lo mejor mi compañera perdió el sonido. Ok. Me marca aquí que tenemos restantes 3 minutos. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues podemos dar terminada la sesión. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar al WhatsApp a lo largo del día, conforme se les vaya ocurriendo o presentando la duda. Recuerden que tenemos un canal de comunicación abierto por WhatsApp en donde podemos estarnos comunicando. Si no hay ninguna pregunta, ¿alguna otra duda de momento? Creo que no, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, ok. Pues una revisión muy rápida sobre el examen mental. Si hay alguna duda sobre la marcha, pues me pueden mandar su pregunta de forma individual si gustan a su propio WhatsApp y ya yo les voy contestando. Sobre la marcha pueden salir dudas, entonces en cualquier momento me pueden hacer llegar sus preguntas y pues yo les voy contestando. Entonces les queda de tarea este ejercicio. Y pues mañana daría la clase la doctora Martín, ¿no? Sí, doctor. Y nosotros seguimos con las clases el lunes. El lunes ya les confirmamos bien cómo va la agenda. Entonces, pues creo que sería todo. Que pasen buen día. Denle una revisadita al examen mental en el Kaplan. Diseñen su entrevista y pues conforme vayan teniendo sus videos los van enviando para revisarlos. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ok, pues que pasen buen día. Nos vemos. Saludos a todos y pues espero que estén aprovechando las clases de psiquiatría. Cualquier duda, recuerden que ahí estamos en el WhatsApp. Me pueden ir mandando sus preguntas, no importa el día. Conforme vayan surgiendo algunas dudas, al ir revisando los temas, está la comunicación abierta en todo momento. Les puedo ir contestando sus preguntas en la nochecita o en la tarde. Bueno, buen día, hasta luego. Terminamos la reunión entonces. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, doctor, hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, gracias.